Durante años, he escuchado a mis pacientes decir: «Doctor, ya acepté que levantarme a orinar varias veces es parte de envejecer». Y siempre les respondo lo mismo: no tiene por qué ser así. Soy el doctor Javier, urólogo, y hoy voy a enseñarte cómo un simple ritual nocturno con ingredientes naturales puede relajar tu vejiga, disminuir las idas al baño y devolverte noches de descanso profundo. No necesitas fármacos ni soluciones complicadas, solo constancia y conocimiento. Pero antes de hablarte de la solución, es fundamental entender el problema desde su raíz. La nicturia, como la llamamos en medicina, es mucho más que una simple molestia nocturna. Se trata de la interrupción del sueño principal, una o más veces, debido a la necesidad de orinar. Este fenómeno no solo altera el descanso, sino que también se asocia con una disminución significativa de la calidad de vida y con un aumento en la tasa de mortalidad. Según la Sociedad Internacional de Continencia, la nicturia se define como cualquier interrupción del sueño principal causada por el deseo o la urgencia de orinar, siempre que el paciente duerma antes y después de cada micción. Aunque una sola micción nocturna ya se considera técnicamente nicturia, su relevancia clínica comienza cuando ocurre 2 o más veces por noche. Se trata de un problema mucho más común de lo que se cree. Afecta aproximadamente al 25,2% de los hombres y al 31,3% de las mujeres entre los 30 y 70 años. Además, su incidencia aumenta con la edad. Se estima que 3 de cada 5 personas mayores de 70 años la padecen, en comparación con apenas 1 de cada 5 o 6 adultos jóvenes entre los 20 y 40 años. Cuando hablamos de la nicturia, muchas personas piensan que se trata únicamente de un fastidio menor: levantarse a mitad de la noche, ir al baño y volver a la cama. Pero lo cierto es que ese pequeño acto repetido noche tras noche tiene un impacto profundo en la maquinaria interna del cuerpo. El sueño no es simplemente descanso, es un proceso activo, un momento en el que el organismo recalibra sus funciones más delicadas. Cuando esa secuencia se interrumpe una y otra vez, el ritmo circadiano, ese reloj biológico que regula desde nuestras hormonas hasta el sistema inmunológico, comienza a desajustarse. El cortisol, la hormona del estrés, permanece elevado por más tiempo del necesario, mientras que la producción de melatonina, esencial para la calidad del sueño y la regeneración celular, se reduce. El resultado es un cuerpo que se despierta sin haber descansado de verdad, con sus defensas debilitadas y su equilibrio hormonal alterado. Ese desequilibrio no se queda en lo superficial. La ciencia ha demostrado que la fragmentación del sueño tiene consecuencias directas sobre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. La presión arterial, que debería descender durante la noche, puede mantenerse elevada, aumentando el riesgo de hipertensión. El corazón trabaja más de lo que debería, y con el tiempo, ese esfuerzo acumulado puede traducirse en un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Incluso el cerebro sufre. La falta de descanso profundo interfiere con procesos de limpieza neuronal y consolidación de la memoria, lo que se traduce en un deterioro cognitivo más temprano, olvidos frecuentes e incluso en formas leves de demencia. Así, lo que comenzó como una molestia nocturna se convierte lentamente en un enemigo silencioso de la salud general. Pero el impacto no se limita al plano físico. El agotamiento acumulado se filtra en cada rincón de la vida cotidiana. Al día siguiente, la energía parece no alcanzar. El cuerpo responde con lentitud, la mente se dispersa con facilidad, y las tareas que antes eran simples se vuelven más pesadas. La productividad disminuye, el estado de ánimo se vuelve más volátil, y el mal humor se convierte en un visitante frecuente. Muchos hombres describen esa sensación como una especie de niebla mental que les impide disfrutar plenamente del trabajo, de sus relaciones o incluso de sus momentos de descanso. En casa,
La irritabilidad puede generar conflictos. El deseo sexual puede disminuir y la vida social empieza a resentirse. No es raro que, con el tiempo, todo esto afecte también a la autoestima y la percepción de uno mismo. Lo más peligroso es que la nicturia puede desencadenar un ciclo vicioso difícil de romper. La interrupción del sueño genera estrés. El estrés eleva el cortisol, altera las hormonas y reduce la calidad del descanso. Y esa falta de descanso, a su vez, agrava el problema de las micciones nocturnas. El cuerpo entra en un bucle en el que cada noche interfiere con la siguiente, y lo que comenzó como un problema fisiológico se convierte en un trastorno integral que involucra mente, cuerpo y emociones. Romper ese ciclo no es solo cuestión de dormir mejor. Es recuperar el control sobre el propio bienestar, restablecer el equilibrio perdido y devolverle al cuerpo la capacidad de repararse y funcionar como debería. Y todo comienza con entender que levantarse a orinar varias veces por noche no es una condena inevitable, sino una señal de que algo más profundo necesita atención. Cuando un hombre comienza a despertarse varias veces por la noche para orinar, su primera reacción suele ser pensar que la causa es simple: tomo demasiada agua antes de dormir, o mi vejiga ya no aguanta como antes. Pero la realidad es mucho más compleja. Detrás de ese hábito que parece inofensivo se esconde una serie de mecanismos fisiológicos profundamente interconectados que, al desequilibrarse, provocan la necesidad constante de levantarse al baño durante la noche. Y entender esos mecanismos es el primer paso para poder revertir el problema desde la raíz. El primero de ellos tiene que ver con la producción excesiva de orina durante el sueño. Nuestro cuerpo está diseñado para reducir la producción de orina en la noche gracias a una hormona llamada vasopresina. Esta sustancia actúa como un freno natural. Indica a los riñones que retengan agua, concentrando la orina y disminuyendo su volumen mientras dormimos. Sin embargo, cuando ese ritmo hormonal se altera por envejecimiento, estrés crónico, alteraciones del sueño o incluso por causas genéticas, la señal no llega con la misma intensidad. Los riñones, en lugar de descansar, continúan filtrando a un ritmo elevado y producen más orina de la necesaria. El resultado es simple pero devastador para el descanso. La vejiga se llena antes de tiempo, obligando a interrumpir el sueño para vaciarla. A ese fenómeno se suma un segundo mecanismo igual de importante: la reducción de la capacidad funcional de la vejiga. En condiciones normales, este órgano puede almacenar una cantidad considerable de orina, sin enviar señales urgentes al cerebro. Sin embargo, la inflamación crónica del tracto urinario o la presencia de un síndrome de vejiga hiperactiva pueden alterar esa dinámica. En lugar de actuar como un reservorio tranquilo, la vejiga se vuelve irritable y responde de manera exagerada, incluso ante pequeñas cantidades de líquido. Esa hiperactividad genera contracciones involuntarias que el cuerpo interpreta como urgencia, obligando a levantarse cuando en realidad el volumen almacenado no lo justificaría. Además, procesos inflamatorios silenciosos, muchas veces subdiagnosticados, pueden sensibilizar aún más los receptores nerviosos de la pared vesical, amplificando la sensación de urgencia nocturna. El tercer pilar de este fenómeno está compuesto por factores secundarios, pero no menos determinantes. Uno de los más frecuentes es el crecimiento benigno de la próstata. A medida que este tejido aumenta de tamaño, ejerce presión sobre la uretra y dificulta el vaciado completo de la vejiga. Esa orina residual, aunque mínima, se convierte en un detonante de las micciones repetidas durante la noche. Otro elemento común es la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando el corazón pierde eficiencia para bombear, los líquidos tienden a acumularse en las extremidades durante el día y se redistribuyen al sistema circulatorio al acostarse, aumentando la producción de orina nocturna. Incluso algunos medicamentos, como los diuréticos utilizados para controlar la presión arterial, pueden alterar el equilibrio de líquidos
si se toman demasiado cerca de la hora de dormir. Y en un nivel más sutil pero igual de potente, la ansiedad crónica puede aumentar la actividad del sistema nervioso autónomo, reduciendo aún más el umbral de percepción de la urgencia urinaria. En la mayoría de los hombres, la nicturia no se debe a un único factor, sino a una combinación de estos mecanismos que se potencian entre sí. Por un lado, los riñones producen más orina de la necesaria debido a un fallo en la señal hormonal. Por otro, la vejiga pierde tolerancia y se vuelve hiperreactiva, y al mismo tiempo, la próstata agrandada o ciertos medicamentos agravan el cuadro. Es como si el cuerpo entero conspirara para interrumpir el descanso. Esa suma de causas explica por qué muchas personas siguen sufriendo el problema, incluso después de reducir la ingesta de líquidos o de mejorar sus hábitos nocturnos, porque la raíz está más profundamente entretejida en la fisiología del organismo. Comprender estos procesos no solo permite ver la nicturia con otros ojos, sino también reconocer que existen múltiples puntos en los que se puede intervenir para romper el ciclo. Cada uno de estos mecanismos, por separado o combinados, cuenta una parte de la historia que el cuerpo intenta comunicar cada noche cuando obliga a levantarse una y otra vez. Y es en esa comprensión donde comienza el camino para recuperar el descanso perdido. A menudo, cuando hablo con hombres que sufren de micciones nocturnas, la conversación gira en torno a hormonas, próstata o función renal. Y sí, todo eso importa. Pero lo que la mayoría no imagina es que, muchas veces, la raíz del problema no está en un fallo interno del cuerpo, sino en pequeños hábitos diarios que parecen insignificantes, hasta que se suman y sabotean por completo la capacidad de descansar. Lo curioso es que estos errores pasan desapercibidos porque están tan integrados en la rutina que nadie los cuestiona. Y sin embargo, cambian silenciosamente el modo en que la vejiga, el sistema nervioso y el equilibrio hormonal funcionan durante la noche. Uno de los más comunes es el consumo de líquidos demasiado cerca de la hora de dormir. Beber agua es esencial, por supuesto, pero el momento en que lo hacemos marca la diferencia. Muchas personas tienen la costumbre de tomar grandes vasos de agua después de cenar, o incluso justo antes de ir a la cama, pensando que así mantienen su cuerpo hidratado durante la noche. Lo que no saben es que, al hacerlo, están aumentando directamente el volumen que los riñones deben filtrar mientras dormimos. Y si a eso le sumamos que la producción de vasopresina, la hormona que reduce la producción nocturna de orina, ya disminuye con la edad, el efecto es doblemente problemático. El resultado es predecible. La vejiga se llena antes de lo esperado, envía señales de urgencia al cerebro y nos obliga a levantarnos. Es un gesto tan común que muchos ni siquiera lo relacionan con sus despertares nocturnos, pero ajustar el horario de hidratación puede ser la diferencia entre dormir de un tirón o despertarse 3 veces cada noche. El segundo error suele parecer inofensivo e incluso placentero: consumir bebidas que estimulan la vejiga sin darse cuenta de su efecto. La cafeína es el ejemplo clásico. Un café después de la cena, un té relajante, que en realidad contiene teína, o incluso una bebida energética al final de la tarde, pueden alterar el equilibrio. Estas sustancias no solo actúan como diuréticos aumentando la producción de orina, sino que también estimulan directamente el músculo detrusor de la vejiga, haciéndola más sensible y más propensa a contraerse incluso con pequeñas cantidades de líquido. El alcohol es aún más traicionero. Por un lado, inhibe la liberación de vasopresina, lo que incrementa la diuresis. Por otro, relaja el sistema nervioso, lo que interfiere con las señales naturales que regulan el ciclo sueño-vigilia. Incluso ingredientes que muchos consideran naturales y seguros, como la canela o ciertos tés de hierbas, pueden tener un efecto estimulante sobre la vejiga. Así, sin saberlo, convertimos nuestras bebidas favoritas en disparadores de micciones nocturnas.
Otra costumbre que pasa factura es cenar demasiado tarde o ingerir comidas excesivamente saladas. El sistema digestivo necesita tiempo y energía para procesar lo que comemos, y cuando ese proceso ocurre en paralelo con las primeras fases del sueño, obliga al cuerpo a desviar recursos que deberían estar dedicados a la reparación y al descanso. Además, el exceso de sodio tiene un impacto directo en la retención y redistribución de líquidos. Durante el día, ese exceso puede permanecer almacenado en el espacio intersticial de los tejidos, pero al acostarnos, el cuerpo aprovecha la posición horizontal para reabsorber esos líquidos al torrente sanguíneo, aumentando el volumen que los riñones deben filtrar. El resultado: más orina, más urgencia y más interrupciones nocturnas. Y no se trata solo del horario o el contenido de la cena, sino también del tamaño de las porciones. Comer en exceso por la noche obliga al sistema digestivo a mantenerse activo por más tiempo, lo que afecta el ritmo circadiano y puede incluso alterar la liberación de hormonas relacionadas con el sueño. Finalmente, hay un enemigo silencioso que pocos asocian con la micción nocturna: el uso de pantallas y el estrés emocional justo antes de dormir. La luz azul emitida por teléfonos, tablets y televisores interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. Sin suficiente melatonina, el cuerpo tarda más en entrar en las fases profundas y reparadoras del descanso, y la calidad del sueño se reduce incluso si la cantidad de horas permanece igual. A esto se suma el impacto del estrés, preocupaciones laborales, discusiones o simplemente el hábito de revisar correos o redes sociales antes de dormir mantienen activo el sistema nervioso simpático, el mismo que prepara al cuerpo para la acción. En ese estado de alerta, la vejiga se vuelve más sensible y el umbral de urgencia disminuye, lo que en condiciones normales no provocaría una señal de micción, puede hacerlo cuando el sistema nervioso está sobreestimulado. Cuando estos hábitos se combinan: beber líquidos tarde, consumir cafeína o alcohol por la noche, cenar pesado y exponerse a pantallas hasta el último minuto, el resultado es una tormenta perfecta. Cada uno por separado puede parecer menor, pero juntos crean el entorno ideal para que la vejiga se despierte a la hora equivocada. En lugar de mantenerse tranquila y silenciosa durante la noche, responde a señales que no deberían existir, interrumpe el sueño y perpetúa el ciclo de la nicturia. La buena noticia es que, al identificar estos sabotajes invisibles, muchas personas logran mejoras notables sin necesidad de tratamientos complejos. Cambiar la hora en que bebemos agua, moderar el consumo de estimulantes, adelantar la cena y desconectar de las pantallas no son simples consejos, son intervenciones fisiológicas que devuelven al cuerpo su ritmo natural. Y cuando eso ocurre, la noche vuelve a ser lo que siempre debió ser: un espacio sagrado de descanso profundo y sin interrupciones. Durante años he escuchado a muchos hombres resignarse a la idea de que levantarse varias veces por la noche es parte inevitable del envejecimiento. Y cada vez que lo escucho, me doy cuenta de que el problema no es solo físico, sino también cultural. Hemos aprendido a convivir con los síntomas en lugar de restaurar el equilibrio que el cuerpo perdió. La medicina tradicional suele enfocarse en silenciar la molestia con fármacos que bloquean señales o fuerzan a los órganos a comportarse de cierta manera. Pero el camino natural es otro. No se trata de reprimir el síntoma, sino de enseñarle al organismo a recordar su ritmo original. El cuerpo no está roto, simplemente ha olvidado cómo funcionar en armonía con sus ciclos. Y cuando comprendemos esto, las soluciones dejan de ser agresivas para convertirse en un diálogo con nuestro propio sistema biológico. Ese diálogo puede comenzar con algo tan sencillo como un ritual nocturno. No hablo de una fórmula mágica ni de un remedio milagroso, sino de un gesto consciente que actúa como un recordatorio para el sistema urinario, nervioso y hormonal
de que ha llegado la hora de descansar. Este ritual no busca adormecer la vejiga ni forzar el sueño, sino devolverle al cuerpo las señales que necesita para entrar en modo de reposo profundo. Y, sorprendentemente, ingredientes naturales que muchos tenemos en casa pueden convertirse en aliados poderosos si se utilizan con intención y en el momento adecuado. Uno de los pilares de este enfoque es la semilla de calabaza. Más allá de ser un alimento tradicional, es una fuente rica en zinc y magnesio, dos minerales esenciales para la salud del sistema urinario. El zinc participa en procesos antiinflamatorios que reducen la irritación de la vejiga y el tracto urinario inferior, mientras que el magnesio actúa directamente sobre el músculo detrusor, relajándolo y disminuyendo las contracciones involuntarias que generan urgencia. Consumidas en pequeñas cantidades al atardecer, pueden ser tostadas o en infusión. Estas semillas envían una señal de calma al sistema urinario y preparan el terreno para una noche sin interrupciones. No es casualidad que muchas culturas antiguas las utilizaran como parte de sus remedios para la micción frecuente. Su efecto no es inmediato ni explosivo, sino gradual, restaurador, profundamente fisiológico. A esa base se puede sumar la manzanilla, una de las plantas más estudiadas por su capacidad para modular el sistema nervioso. Sus flavonoides actúan sobre los receptores GABA del cerebro, reduciendo la excitabilidad neuronal y ayudando a disminuir las señales de estrés que a menudo se traducen en hiperactividad vesical. Cuando el sistema nervioso simpático, el que nos mantiene en estado de alerta, sigue activo al caer la noche, la vejiga se vuelve más sensible y responde incluso a pequeños volúmenes de orina. Una infusión templada de manzanilla, tomada con calma, no solo favorece el sueño, sino que reduce esa hipervigilancia corporal, que muchas veces es la causa oculta de la nicturia. No se trata de dormir por agotamiento, sino de inducir un estado de reposo profundo en el que todo el sistema urinario reciba la señal correcta. Es momento de descansar. Otro elemento que puede marcar una diferencia significativa es la miel. Aunque muchos la asocian únicamente con su sabor o con sus propiedades antibacterianas, su papel en el equilibrio nocturno va mucho más allá. Una pequeña cantidad, media cucharadita, disuelta en la infusión, por ejemplo, ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre durante la noche. Cuando el azúcar en la sangre cae bruscamente mientras dormimos, el cuerpo responde con la liberación de adrenalina y cortisol, dos hormonas que pueden interrumpir el sueño y activar reflejos, incluida la urgencia urinaria. Al mantener un nivel estable de glucosa, la miel evita esos picos de estrés interno y reduce las probabilidades de que el cerebro active señales innecesarias durante el descanso. Pero el ingrediente más importante de este ritual no es lo que se consume, sino el momento en que se hace. Nuestro cuerpo funciona siguiendo un reloj biológico muy preciso, y sincronizar la ingesta de estos elementos con la liberación natural de melatonina potencia sus efectos. El intervalo entre las 21 y las 23 es un periodo clave. Es cuando el organismo comienza a entrar en su fase nocturna. El sistema parasimpático toma el control y el cuerpo se prepara para reparar tejidos y consolidar memoria. Tomar esta mezcla natural en ese rango horario refuerza esa transición fisiológica y la convierte en un mensaje coherente. El sistema nervioso se relaja, las hormonas del sueño se activan y la vejiga entiende que su rol no es alertar, sino acompañar el descanso. Lo fascinante de este ritual es que no actúa en un solo frente. No es únicamente una estrategia para relajar la vejiga o inducir el sueño. Es una sinfonía de pequeñas señales que involucran al sistema nervioso, al sistema endocrino y al sistema urinario de forma simultánea. Cada componente desempeña un papel específico. Las semillas reducen la inflamación y relajan la musculatura. La manzanilla atenúa las respuestas de estrés, la miel estabiliza la energía nocturna y el horario alinea todo con el reloj biológico. Y juntos
generan un efecto sinérgico que va mucho más allá de la suma de sus partes. Cuando el cuerpo recibe estas señales coordinadas, recuerda cómo dormir de forma continua, cómo producir menos orina durante la noche y cómo mantener la calma sin necesidad de intervenciones externas. Ese es el verdadero poder de un ritual nocturno bien diseñado. No lucha contra el cuerpo, sino que lo guía de vuelta a su sabiduría natural. Y en ese proceso, el descanso profundo deja de ser un privilegio y vuelve a ser lo que siempre debió ser: una función biológica al alcance de todos. Cuando se trata de recuperar noches de descanso profundo, la clave no está solo en qué hacemos, sino en cómo lo hacemos. El ritual nocturno del que te he hablado funciona porque no es un gesto aislado, sino una secuencia precisa que guía al cuerpo paso a paso hacia un estado de calma y sincronía. Por eso, más allá de conocer sus ingredientes y beneficios, es fundamental saber cómo prepararlo y aplicarlo correctamente. Cada detalle, desde la temperatura del agua hasta el ambiente en el que lo bebes, influye en la señal que le envías a tu organismo. Y cuando esa señal es clara, coherente y constante, el cuerpo responde. La preparación comienza con la elección y proporción de los ingredientes. Para una infusión efectiva, basta con una cucharada pequeña de semillas de calabaza ligeramente trituradas, una cucharadita de flores secas de manzanilla y media cucharadita de miel pura. El orden también importa. Primero se colocan las semillas y la manzanilla en una taza o recipiente resistente al calor, y luego se vierte sobre ellos agua caliente a unos 85 grados Celsius, nunca hirviendo. A esa temperatura, los compuestos activos minerales, flavonoides, antioxidantes, se liberan sin degradarse. Deja reposar la mezcla entre 8 y 10 minutos, cubriendo la taza con un pequeño plato o tapa para que los aceites esenciales no se evaporen. Solo cuando la infusión haya bajado a unos 40 grados Celsius es el momento de añadir la miel, removiendo suavemente para que se disuelva sin perder sus propiedades. Lo que obtendrás no es simplemente una bebida, es una fórmula diseñada para modular funciones corporales que trabajan en silencio mientras duermes. Tan importante como la preparación es el entorno en el que tomas esta infusión. Nuestro sistema nervioso es extremadamente sensible a las señales externas, y el ambiente en el que realizamos este ritual puede potenciar o anular sus efectos. Por eso recomiendo crear un espacio que transmita calma, incluso antes de dar el primer sorbo. Atenuar las luces 1 hora antes de dormir ayuda a que el cerebro empiece a liberar melatonina con mayor facilidad. Si es posible, evita la luz blanca o azul y opta por una iluminación cálida y suave, como la de una lámpara con pantalla de tela o unas velas. También es fundamental el silencio, o si lo prefieres, un fondo sonoro relajante. El sonido del agua, música ambiental lenta o incluso respiraciones profundas pueden convertirse en parte de la experiencia. Este entorno no es un lujo, es el lenguaje con el que le dices al cuerpo: es hora de desconectarse. El momento de tomar la infusión también forma parte de la estrategia. Lo ideal es hacerlo entre 30 y 40 minutos antes de acostarte, en un espacio tranquilo y sin interrupciones. Este margen de tiempo permite que los compuestos activos comiencen a actuar antes de que entres en las fases iniciales del sueño. Además, este intervalo coincide con el aumento natural de melatonina en el organismo, lo que amplifica el efecto relajante del ritual. Lo más importante es que esta práctica se convierta en un hábito diario. La consistencia es lo que entrena al sistema nervioso y urinario para responder de forma predecible, transformando un simple gesto en un condicionamiento biológico. Para potenciar aún más los resultados, puedes acompañar la infusión con pequeños rituales complementarios que actúan en sinergia. Unos minutos de respiración profunda, por ejemplo, ayudan a activar el sistema parasimpático, responsable de las funciones de descanso y reparación. Bastan 10 respiraciones lentas, inhalando por la nariz en 4 tiempos y exhalando por la boca en 6.
para reducir la frecuencia cardíaca y relajar los músculos del suelo pélvico, lo que disminuye la urgencia urinaria. Mantener el cuerpo cálido también es fundamental. Una ligera manta sobre las piernas o calcetines suaves favorecen la vasodilatación y evitan microcontracciones musculares que pueden estimular la vejiga. Y por último, es crucial evitar el uso de pantallas durante ese tiempo. La luz azul de los dispositivos interrumpe la producción de melatonina y contrarresta el efecto del ritual, anulando en minutos lo que has preparado con cuidado durante todo el día. Hay un paso más que muchas personas subestiman, pero que puede transformar esta práctica en una herramienta poderosa. Registrar tu progreso. Llevar un pequeño diario del sueño no es un ejercicio trivial. Es una forma de entender cómo responde tu cuerpo y ajustar los detalles con precisión. Cada noche, anota la hora exacta en que bebes la infusión, la cantidad consumida, el número de veces que te levantas a orinar y cómo calificas la calidad de tu descanso al despertar. Con el tiempo, ese registro se convierte en un mapa que revela patrones invisibles. Descubrirás qué días dormiste mejor, cómo influyeron ciertos alimentos o actividades previas, e incluso notarás pequeños cambios que antes pasaban desapercibidos. Esa información te permitirá perfeccionar el ritual y adaptarlo a tu biología individual, algo que ninguna recomendación general puede hacer por sí sola. Este enfoque meticuloso puede parecer un lujo en un mundo acelerado, pero en realidad es una manera de recuperar el control sobre funciones que creíamos perdidas. Cada detalle, la temperatura del agua, el momento de la noche, la luz del entorno, la respiración, el registro diario es una pieza de un engranaje mayor que devuelve al cuerpo su capacidad de autorregularse. Y cuando todas esas piezas encajan, ocurre algo extraordinario. El organismo deja de actuar como un enemigo que interrumpe tu sueño y vuelve a comportarse como un aliado que lo protege. La vejiga se calma, el sistema nervioso se sincroniza con el ciclo nocturno, y el descanso profundo deja de ser un deseo lejano para convertirse en una experiencia tangible, noche tras noche. Cuando comenzamos a tratar la nicturia desde su raíz y no simplemente a tapar el síntoma, lo que ocurre dentro del cuerpo es mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. No se trata solo de orinar menos veces por la noche. Lo que está en juego es una reeducación completa del organismo, un proceso de adaptación que involucra a la vejiga, al sistema nervioso, al equilibrio hormonal e incluso al metabolismo. Y aunque estos cambios no suceden de un día para otro, sí siguen un patrón bastante predecible que, si lo conoces, te permitirá reconocer cada pequeña victoria en el camino. Durante la primera semana, el cambio suele ser sutil pero muy revelador. El cuerpo comienza a responder a las señales que le das con el ritual nocturno y los nuevos hábitos. No es que mágicamente desaparezcan las micciones nocturnas, pero sí notarás que su frecuencia disminuye. Tal vez antes te levantabas 4 o 5 veces, y ahora solo 2 o 3. O quizás lo más evidente sea que, después de levantarte, logras volver a dormir con mayor facilidad. Esto ocurre porque el sistema nervioso empieza a salir del estado de hiperalerta en el que ha estado atrapado. La vejiga, menos estimulada, envía señales más coherentes y menos urgentes, y aunque el cuerpo todavía está aprendiendo el nuevo ritmo, esta reducción inicial es la primera prueba de que el proceso está funcionando. Entre la segunda y la tercera semana, se produce una transformación más profunda. La vejiga comienza literalmente a reeducarse. Al recibir señales más estables y no estar sometida a contracciones involuntarias tan frecuentes, su musculatura recupera parte de su elasticidad y capacidad de almacenamiento. En otras palabras, vuelve a recordar cómo retener orina sin disparar alarmas prematuras. Esta adaptación fisiológica es clave. Con cada noche que pasa, el umbral de urgencia se eleva y el volumen que la vejiga puede contener aumenta gradualmente.
Muchos hombres describen este periodo como un despertar del control interno, porque por primera vez en mucho tiempo sienten que su cuerpo trabaja con ellos y no en su contra. Además, la liberación más equilibrada de vasopresina, la hormona que regula la producción nocturna de orina, empieza a estabilizarse, reduciendo aún más la necesidad de vaciar la vejiga durante el sueño. Al llegar al primer mes, los efectos dejan de percibirse únicamente por la noche y empiezan a manifestarse a lo largo del día. La mejora en la calidad del sueño es mucho más evidente. No solo duermes más horas seguidas, sino que alcanzas con mayor facilidad las fases profundas del descanso, aquellas en las que el cuerpo se regenera, produce testosterona y fortalece su sistema inmunológico. La presión arterial, que tiende a alterarse con la fragmentación del sueño, comienza a estabilizarse. Los niveles de cortisol bajan, el metabolismo funciona de manera más eficiente y la energía matutina regresa con una intensidad que muchos habían olvidado. Este es el punto en el que la mayoría empieza a notar un impacto en aspectos que aparentemente no tenían relación con la micción nocturna. Más concentración mental, mejor estado de ánimo, mayor deseo sexual y una sensación general de vitalidad. Lo más fascinante ocurre después de este primer mes, cuando el cuerpo entra en lo que podríamos llamar un estado de memoria fisiológica. Al igual que cuando aprendemos a montar en bicicleta o a nadar, el organismo consolida estos nuevos patrones y los integra como parte de su funcionamiento habitual. La vejiga mantiene su nueva capacidad, el sistema nervioso conserva su umbral de respuesta y el eje hormonal sigue produciendo señales coherentes incluso si, por algún motivo, decides dejar de tomar la infusión por unos días. Esto no significa que debas abandonar el ritual, pero sí demuestra que el cuerpo no depende de él como de un medicamento. Al contrario, ha incorporado el aprendizaje y lo mantiene activo de forma autónoma. Este proceso de adaptación, que empieza con pequeños cambios y culmina con transformaciones profundas, es la prueba más clara de que la nicturia no es un destino inevitable. El organismo tiene una inteligencia innata que, cuando se le da la oportunidad, recupera el control que parecía perdido. Semana tras semana, el cuerpo deja de reaccionar impulsivamente a estímulos erróneos y comienza a funcionar con precisión. La vejiga aprende a esperar. El cerebro aprende a ignorar señales innecesarias y el sueño vuelve a ocupar su lugar central como el restaurador natural del cuerpo. Y cuando todo esto sucede en conjunto, lo que parecía un problema sin solución se convierte en una puerta de entrada a un bienestar mucho más amplio que el simple hecho de no levantarse al baño por la noche. Dormir profundamente nunca ha sido solo una función biológica. Es un acto íntimo y profundamente humano que toca cada aspecto de nuestra existencia. Cuando dormimos bien, no solo descansamos, reconstruimos. Cada noche, mientras creemos que el cuerpo está en pausa, millones de procesos ocurren silenciosamente dentro de nosotros. El cerebro reorganiza recuerdos, consolida aprendizajes y elimina desechos metabólicos que, de acumularse, afectan nuestra claridad mental. El corazón regula su ritmo, la presión arterial desciende a niveles que protegen las arterias, y el sistema hormonal sincroniza la liberación de sustancias esenciales para la energía, la libido y el equilibrio emocional. Dormir no es perder el tiempo, es el momento en el que nos reparamos a un nivel que ninguna medicina puede imitar, y sin embargo, lo tratamos como algo secundario. En un mundo que premia la productividad constante, dormir bien se ha convertido casi en un lujo. Nos acostumbramos a funcionar con menos horas de descanso, a ignorar las señales de agotamiento, a vivir en un estado de alerta permanente. Pero el precio de esa renuncia silenciosa es alto. Cuando el sueño profundo se fragmenta, la memoria se vuelve más frágil, la concentración disminuye y las decisiones se vuelven impulsivas. La inmunidad se debilita, haciéndonos más vulnerables a infecciones y enfermedades crónicas. Incluso el estado de ánimo se ve alterado.
aumenta la irritabilidad, la ansiedad se intensifica y la percepción del placer disminuye. Cada noche mal dormida es un golpe silencioso a nuestra vitalidad, a nuestra capacidad de sentirnos plenos y conectados con la vida. Lo más poderoso ocurre cuando decidimos cambiar esa historia, cuando comprendemos que dormir bien no es un premio al final del día, sino un pilar que sostiene cada una de nuestras funciones vitales. Todo empieza a transformarse. La mente despierta más ligera y receptiva. El cuerpo responde con más energía. El sistema inmunológico se fortalece y el corazón trabaja con menos esfuerzo. La calidad de nuestras relaciones mejora porque estamos más presentes, más pacientes, más capaces de amar. Y, como si fuera poco, el envejecimiento se desacelera. Las células se regeneran con mayor eficiencia. La inflamación crónica disminuye y la esperanza de vida se prolonga. No es exagerado decir que dormir profundamente puede ser una de las decisiones más poderosas que podemos tomar por nuestra salud. Por eso, cuando hablamos de cuidar el sueño, no estamos hablando solo de evitar levantarnos a orinar o de dormir 8 horas seguidas. Estamos hablando de un acto de amor propio en su forma más pura. Es elegir cuidar de ti con la misma atención con la que cuidas de quienes amas. Es reconocer que mereces despertar con energía, con lucidez y con la capacidad de disfrutar plenamente de cada día. Y, sobre todo, es un recordatorio de que el bienestar no se construye con grandes gestos, sino con hábitos sencillos y constantes que repetimos noche tras noche. Mi invitación es simple. No postergues más este compromiso contigo mismo. Empieza hoy, no mañana. Dale al sueño el lugar que merece en tu vida. Crea tu pequeño ritual nocturno, protege ese espacio como si fuera sagrado y observa cómo, poco a poco, todo empieza a cambiar. No hay transformación más poderosa que aquella que comienza en silencio. Cuando cierras los ojos y le das a tu cuerpo la oportunidad de repararse, de renacer y de recordarte que dormir bien no es un lujo, es una forma profunda de amarte.